Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. En primer lugar, nos gustaría señalar que ya somos más de 150 comuneros y comuneras, así que ya sabéis, si queréis formar parte de esta gran familia que es Comunidad TV, no olvidéis suscribiros, dar like y dejar vuestros comentarios para ayudarnos a seguir creciendo. Bien dicho, Vicente. Y nada, si queréis seguir nuestras entrevistas, darle a la campanilla y os saldrán las publicaciones. Y hoy, en nuestro nuevo programa, tenemos con nosotros a Gemma Martín Job. Ella es portavoz de la PAM de la provincia de Toledo desde hace 12 años. Bienvenida. Un placer estar aquí y gracias por darnos voz a los miles de afectados por la hipoteca. Pues para empezar nos gustaría hablar del aumento de desahucios que eso ha sufrido en 2024 con un aumento del 3,4%, Mm. del cual es destacable que el 75% son por causas de impagos de alquiler y tan solo el 19% por causas hipotecarias. ¿Por qué crees que ha habido este aumento y qué medidas crees que se deberían tomar para paliar este problema? Pues mira, te comento, con respecto a que haya bajado los desahucios en propiedad, pues te puedo decir que bueno, hubo una burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2012 aproximadamente, en el que bueno, los bancos dieron hipotecas a tutiplén, incluso te permitían mentir en tus ganancias para poder dártela. El Estado no estaba preparado, porque es verdad que nosotros venimos de una cultura en España, de compra, no de alquiler, cuando en Europa, por ejemplo, ya nos llevan una ventaja de entre 30 y 40 años, ¿vale? Entonces, ciertamente no estábamos preparados como país para esto, que no es una excusa. Pero bueno, pues es verdad que, los notarios, por ejemplo, cuando tú ibas a firmar una hipoteca, ni siquiera te explicaban o te preguntaban si entendías lo que estabas firmando, tú ibas con el banco, tal, firma aquí y ya está, adiós. Y entonces, a todas esas personas, cuando tuvieron un problema, no pudieron afrontar esos pagos porque tuvieron un bache en su vida o se quedaron en paro, nadie les prestó ayuda. Por eso empezó a crearse la PA, porque no era lógico dejar a esas personas. Entonces, ¿por qué ha disminuido el porcentaje de desahucios de propiedad? Pues porque ya se ha echado a toda la gente. Entonces, francamente, quedan muy pocos propietarios de aquella época que todavía siguen luchando, que han pasado más de 12 años, siguen luchando con los bancos para sus hipotecas. Por otro lado, el tema del alquiler, bueno, pues el tema del alquiler crece porque obviamente no hay un suelo público, no se están haciendo incentivos al alquiler reales y tampoco hay una compra de suelo público, ni se le está exigiendo a los bancos ni a los grandes tenedores que no tensionen la vivienda. Entonces, lógicamente, las personas jóvenes o las personas mayores con una pensión mínima o con un salario mínimo en España, tú no puedes dedicar el 47% oficial al pago de la vivienda porque realmente no te deja espacio para tener una vida digna. Las posibilidades de acceso a la compra de vivienda han empeorado sobre todo para los jóvenes y para las rentas más bajas. Eh, ¿Crees que se dan las ayudas suficientes? Y en realidad, ¿qué ayudas se puedan hacer para paliar esta situación? Pues mira, vamos a ver, no se ayuda porque como comentamos, para mí, nosotros pensamos que un 30% ya es más que suficiente para pagar una vivienda, un 30% de tu salario, porque un 47%, que en realidad es más, es una burrada y no te permite vivir bien. Soluciones, bueno, lo que hay que hacer es pedirle a los gobiernos, que esa es nuestra lucha, que compren suelo público. Otra es que pedirle a los poderes públicos que no puedan especular con la vivienda, que paren esa especulación. También a lo mejor una buena idea sería que las comunidades autónomas o los gobiernos puedan comprar vivienda a bancos, fondos y grandes tenedores. Pero no a través de privadas, perdón, sino a través de empresas públicas creadas específicamente para ello y que la gestión también sea pública. Eso se puede hacer porque hay algunos ayuntamientos que ya lo han hecho, muy poquitos y de cierta tendencia política. Y bueno, ahora recientemente lo han hecho en Cataluña, pero bueno, yo le pondría también algunas mejoras a cómo se ha hecho en Cataluña, ¿vale?
Luego, una parte importante sería también que, por ejemplo, no se pudiera dar ese suelo público sin un compromiso de que una parte de ese suelo público sí sea para vivienda pública, o la mayor parte, pero por lo menos tiene que haber un mínimo concertado para vivienda pública. Y otra cosa muy importante sería que, por ejemplo, como ya os he comentado, en Europa se hace que las ciudades tuvieran solamente un pequeño cupo de tensionamiento. Entonces, me explico. Tú puedes tensionar, desde mi punto de vista, un 10% es más que suficiente en una ciudad. Oye, que la gente quiere especular con ese 10%, vale. Que tú te quieres comprar una casa de 2 millones, vale. Pero es que el 90% restante somos ciudadanos, somos clase trabajadora. No podemos adquirir viviendas tensionadas. O sea, son un poquito las ideas que os podemos dar. En 2023 se aprobó una ley de vivienda que no ha acabado de convencer ni a la población ni a las organizaciones, incluida la PAC. Sí. ¿Qué carencias crees que ha tenido esta ley? Bueno, pues muchísimas. O sea, carencias hay muchas porque, a ver, la PA lleva 15 años luchando por una vivienda digna para todos los españoles, y esta ley de vivienda, pues, ha sido una decepción y ha sido un parche. Os explico. Considero que ha sido un parche, o consideramos, porque ahí en España hay una situación habitacional endémica. Y soluciones como construir nueva vivienda, solo son soluciones a largo plazo, no son soluciones para ahora mismo, y el problema lo tenemos ahora mismo y muy grave. También, bueno, otro parche es incentivar a los propietarios. Vamos a ver, yo no considero que un propietario que tenga más de una vivienda, que tenga, por ejemplo, desde 3 viviendas, haya que darle incentivos. Pero, ¿por qué? Si esta persona no puede vivir en las 3 viviendas, va a vivir en una. Por lo tanto, con 2 ya está especulando. Además, ¿le tenemos que dar ayudas? Pues no, a quien hay que dar ayudas es a la gente que necesita acceder a una vivienda. Como recientemente se han hecho propuestas referentes a, mm, a la desgravación, pero bueno, son cosas muy pequeñas, ¿eh? Son pasos muy pequeños. Otro parche, bueno, pues en las viviendas de la Sareb, como todos sabéis, y si no es el banco malo, ¿no? Donde iban todos los impagos. Bueno, pues esas viviendas que se prometieron, o que se prometió cuando se creó esta ley de vivienda, ni siquiera han sido asignadas aún, pero lo peor es que tampoco sabemos cuándo se van a asignar ni cómo, ¿vale? Eso, en cuanto a lo que me parece que han sido parches esta ley de vivienda, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, nosotros en realidad lo que hacemos siempre es intentar aportar soluciones, ¿no? Entonces, entre esas soluciones, una muy importante, pues no permitir que los distintos gobiernos, del color que sean, puedan especular con la vivienda. Eso es una. Otra solución, pues obviamente blindar el artículo 47 de la Constitución, que ni se ha cumplido, ni se cumple, ni se va a cumplir de momento. Otra solución sería el fin de los beneficios sociales a las SOCIMIS, o sea, estas empresas que son como buitres, igual como los fondos buitre, compran vivienda para especular, para alquilar, y encima tienen un régimen fiscal especial. Bueno, es que eso no se puede permitir, no entiendo cómo lo seguimos permitiendo. Me da igual que tengan que invertir, eso no está bien. Y luego hay algo que también siempre hemos luchado un poco en la plataforma, y yo a nivel particular me importa mucho este tema, porque no me gusta que se le dé el dinero para alquileres, o para compra de vivienda, o para ayudar a personas desahuciadas, a entidades tal como Cáritas o Cruz Roja. Creo que debe haber un estamento gubernamental que se ocupe de eso, y no que todos los gobiernos se quiten el marrón dándoselo a estas entidades que, bueno, lo gestionan a su manera y según su criterio. Y yo ahí lo dejo.
el gobierno de Castilla-La Mancha ni siquiera ha aplicado la ley de vivienda. ¿Qué opina de esto que hace el gobierno de Emiliano García Paje? Bueno, paje. Pues paje. Y el PSOE en general o su antecesora nunca, nunca se han sentado a dialogar con entidades como la PA, por ejemplo, ¿vale? Nunca les ha interesado, pero sí que han hecho mesas de vivienda en la que han sentado a especuladores, han sentado a representantes de entidades bancarias y han sentado a entidades, repito, tales como Cáritas, Cruz Roja. Con todo mi respeto a ellas dos, porque no es que yo vaya en contra de ellos, sino en lo que hace el gobierno, ¿vale? Entonces, pues lo que hace el gobierno del Paje es realmente caridad. Bueno, pues hago unas poquitas viviendas, ahí os calléis un poquito la boca y bueno, y ya está. No llega a nadie, eso no llega nunca a nadie. Eh, un segundillo. Hace unos 8 años aproximadamente, la plataforma de afectados por la hipoteca nos reunimos con también otros colectivos y otros partidos y hicimos más de 300 propuestas para una ley de vivienda, ¿vale? Esas propuestas nunca se las leyeron y el gobierno que estaba anteriormente la dejó en un cajón y allí sigue. Por lo tanto, ni espero nada de este gobierno, igual que no lo he esperado antes. Em, en este debate de la crisis habitacional está habiendo distintas propuestas de diferentes fuerzas de la izquierda, algunas incidiendo en la construcción de más vivienda social y otros directamente hablan de expropiar los millones de viviendas en manos de bancos y fondos buitre. ¿Qué postura tenéis desde la PA a este problema? Pues a ver, nuestra postura y nuestra ideología es que siempre se pueden hacer cosas, no hay nada nuevo, si tampoco inventamos nada. O sea, todo se puede hacer si los gobiernos quieren. Simplemente voluntad, es querer hacer algo o querer hacer cosas por el pueblo, cosa que es bastante difícil cuando casi todos, por no decir todos los partidos políticos, dependen de los bancos también en sus campañas. Por lo tanto, es complicado. Nosotros tenemos muchísimas, muchísimas propuestas y, por ejemplo, eh, lo que hemos hablado antes, políticas de inversión en vivienda pública, también recuperar los 65.000 millones del rescate bancario. ¿Por qué no hemos recuperado esos 65.000 millones? Bueno, vamos a ver. La ciudadanía tuvo que aportar ese dinero para rescatar a los bancos, ¿de acuerdo? Hemos salvado la economía, ¿vale? Ahora que hay millones de personas que rescataron a esos bancos, están siendo desahuciadas de forma brutal, ¿eh? Los bancos no les han prestado ayuda, los gobiernos tampoco. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, ¿no tienen ese dinero? Bueno, que es discutible, pero vale. Pues que nos lo devuelvan en especie. Sabemos que tienen miles y miles de viviendas vacías. Bueno, pues devolvernos esos 65.000 millones en vivienda vacía. Y entonces esas las entregaremos a personas que necesitan una solución habitacional. Por ejemplo, se nos ocurre, ¿qué más cosas? Pues una reforma de la ley en la que el derecho a la vivienda esté por encima de especulación y que se aplique inmediatamente en todo el Estado. Estas son propuestas directas PA, no son solo mías. La PA, por otro lado, perdón, lleva más de 15 años eh, aportando soluciones a los ciudadanos en tema de vivienda. Entonces también hemos solicitado, hemos pedido que se incluya en el Consejo Asesor de Vivienda, porque eso lo prevé en el artículo 26 de la ley. Y también, y bueno, y sencillamente es lo que también he comentado antes, cumplir el artículo 47 de la Constitución que dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna. Otro grave problema son los alquileres de temporada o en época estival. De hecho, hay muchos vecinos que están siendo expulsados de sus barrios por esta situación. ¿Qué piensas sobre ello y qué medidas habría que aplicar? Pues, bueno, lo que pienso yo en particular es que esto, bueno, pues
hemos creado un capitalismo salvaje en cuanto a turismo se refiere también, porque, bueno, el turismo que viene es brutal y es como, no sé, somos al final los turistas una pequeña peste, ¿no? Cuando vamos a las ciudades. Y obviamente eso repercute también en la vivienda, como es lógico. Entonces, nosotros, las propuestas o lo que vemos que se puede hacer es que las comunidades deben limitar el número de viviendas que se otorgan para uso turístico y también es muy importante considerar gran tenedor a quien tenga más de 10 viviendas. Bueno, esto es lo que decimos desde la PA. Yo personalmente, repito, creo que una persona que tiene más de 3 viviendas no las tiene para vivir, las tiene para especular. Entonces, bueno, porque al considerar los grandes tenedores, pues también la ley es diferente con ellos, ¿no? Y sería muy importante también que las comunidades controlaran dónde están ubicadas esas viviendas, si es un entorno hostil y perjudicial para el resto de inquilinos y propietarios, si hacen un daño y un perjuicio a estas personas y controlar rigurosamente la adjudicación de estas viviendas, que haya un control un poco más exhaustivo, porque está habiendo un control bastante laxo de los gobiernos en este sentido. Muy bien, Gemma Martín, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te deseamos lo mejor en tu labor con la paz y esperamos poder volver a contar contigo en el futuro. Vale, muchas gracias. ¿Me dejáis dar un pequeño último Sí, apunte? claro, adelante. Hay algo que a mí me afecta muchísimo y es que creo que no se debe criminalizar a los ocupas. Creo que esta campaña de desprestigio y de confusión con el tema ocupa es muy grave. Que es terrorismo de Estado permitir que operen empresas como Desokupa y que permitan desahuciar a miles de familias, incluidos ancianos y niños. Creo que eso de verdad es terrorismo de Estado. Y bueno, por lo demás, muchas gracias y muchísima suerte con este proyecto tan bonito que estáis creando aquí en Comunera. Muchas gracias por tu entrevista, ha sido muy esclarecedora y queremos Gracias. volver a contar contigo. Vale, Y estupendo. a vosotros deciros que ha sido un placer teneros aquí una vez más con nosotros y desearos que comentéis, os suscribís y dejar todo lo que podáis hacer para hacer este programa mucho más enriquecedor. Hasta la próxima. Chao.